En esta lección se presentarán los problemas de valores límite, que también se denominan problemas de puntos finales. Considere x doble primo más lambda, x es igual a 0, donde x de a es igual a 0, y x de b es igual a 0 para alguna constante lambda, donde x de t se define para t en algunas intervalo cerrado de a a b. Previamente especificamos el valor de la solución y su derivada en un solo punto. Para problemas de valores límite, especificamos el valor de la solución en dos puntos diferentes. Observe que x es igual a 0 es una solución que satisface la ecuación diferencial, y x de a es igual a 0, y también lo es x de b. Y, por lo tanto, la existencia de soluciones no es un problema, la unicidad de las soluciones es otro tema. Recuerde que la solución general de x, doble primo más lambda, x igual a 0 tiene dos arbitrarios constantes y la forma en que la solución general se basa en el seno de lambda. Recuerde dos ejemplos anteriores, donde un ejemplo fue y, doble primo más k al cuadrado, y es igual a 0 para alguna constante k mayor que 0, observe que la ecuación característica es r al cuadrado más k al cuadrado igual a 0, lo que nos da dos raíces complejas y, por lo tanto, la solución general es en la forma de igual a c, un coseno de kx más c2, seno de kx. También tuvimos un ejemplo en el que teníamos, y doble primo menos k al cuadrado y es igual a 0, observe que la ecuación característica es r al cuadrado menos k al cuadrado es igual a 0, lo que nos da dos raíces reales y, por lo tanto, la solución general era en la forma de y es igual a c, una e a kx más c2 e a la kx negativa. En cualquier caso, teníamos dos arbitrarias constantes, por lo que, volviendo a la solución general de x, doble primo más lambda tiene dos constantes arbitrarias, por lo tanto, es natural, pero es incorrecto creerlo que requerir dos condiciones garantiza una solución única. Echemos un vistazo a dos ejemplos. El primer ejemplo es que lambda es igual a 1, a es igual a 0 y b es igual a pi, y, por lo tanto, tenemos x doble primo más x igual a 0, donde x de 0 es igual a 0, y x de pi es igual a 0. Una vez más, observe que x es igual a 0 es una solución, pero entonces x es igual a seno t y p mirando el azul que funciona a la derecha si x es igual a seno t x prime igual a coseno t x doble prime igual a seno t negativo y, por lo tanto, x doble primo más x es igual a 0, x de 0 es igual a 0 implica seno 0 igual a 0, lo cual es cierto, y x de pi igual a 0 implica seno pi igual a 0, lo cual también es cierto. Sin embargo, hay más soluciones. La solución general para la ecuación diferencial es x igual a un coseno t más b seno t. La condición inicial x de 0 es igual a 0 fuerzas a igual a 0, que he mostrado a continuación en azul. Si x de 0 es igual a 0, entonces 0 debe ser igual a un coseno 0 más b, seno 0 y, dado que el seno 0 es 0 y el coseno 0 es 1, a debe ser 0, lo que nos da que x de t es igual a b seno t. Dejar que x de pi sea igual a 0 no nos da ninguna información adicional, ya que x es igual a b, ya que t ya satisface ambas condiciones límite. Por lo tanto, hay infinitas soluciones de la forma x igual a b seno t, donde b es una constante arbitraria. Ahora veamos otro ejemplo. Ahora dejaremos que lambda sea igual a 2 y, por lo tanto, tenemos x doble primo más 2x es igual a 0, x sub 0 es igual a 0, y el siguiente de pi es igual a 0. Observe que la ecuación característica que he mostrado aquí a la derecha es r al cuadrado más 2 es igual a 0, donde las raíces son r igual a más o menos y raíz cuadrada de 2, lo que indica que la solución general tiene la forma de x es igual a un coseno de raíz cuadrada de 2t más b seno de raíz cuadrada de 2t dejando x igual a 0 hasta que fuerzas a iguales a 0, como he mostrado abajo, en azul. Si x, sub 0 es igual a 0, igual que antes, tenemos un coseno 0 más b, seno 0 es igual a 0 y, por lo tanto, a debe ser 0, lo que nos da x de t igual a b, seno de raíz cuadrada de 2t, aplicando la segunda condición inicial, que es x de pi es igual a 0, como se muestra a continuación. Ahora tenemos b, seno de raíz cuadrada de 2pi igual a 0 en este caso. Sin embargo, observe que el seno de la raíz cuadrada de 2pi no es igual a 0, lo que indica que b también debe ser igual a 0, por lo tanto, x de t debe ser igual a 0, que es el único solución. Entonces, lo que está sucediendo aquí, estaremos interesados en encontrar qué constantes lambda permiten una solución distinta de 0 y estaremos interesados en encontrar esas soluciones. Este problema es análogo a encontrar valores propios y vectores propios de matrices, que analizaremos en la próxima lección. Espero que te haya resultado útil.